El magazine de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5 PM. ¿Está usted preparado para la apertura de su local comercial? ¿Sabe qué medidas lo benefician como arrendador o arrendatario? ¿Qué es legalmente un contrato de arrendamiento y quiénes pueden celebrarlo? ¿Qué obligaciones nacen para cada parte? Entérese de esto y más en el conversatorio virtual que el abogado Carlos Páez ofrecerá el próximo 4 de junio por las redes virtuales de El Magazine de la Radio y por www.paezmartin.com. Twitter, @PaezMartinAbog. Los nuevos retos de los arrendadores y de los arrendatarios en el marco del COVID-19. No se lo pierda, es de su interés. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del Magazine de la Radio. En Facebook, Magazine de la Radio. En YouTube, Magazine de la Radio. Recuerda que hoy es un día muy especial porque el tema que nos compete es el conversatorio, los nuevos retos de los arrendadores y arrendatarios en el marco del COVID-19. Un tema especial que estamos desarrollando gracias a Páez Martin Abogados y que obviamente contamos con una lista de panelistas muy importante. La mesa de trabajo está conformada por el profesional Carlos Páez, abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Lo acompaña la licenciada Lina María Franco Martínez, abogada y profesional en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, miembro activo de la compañía Páez Martin Abogados. Por parte de los empresarios contamos con la asistencia del gerente de espumados Mauricio Álvarez, la propietaria empresaria de Al Agua Patos Patricia Bueno Restaurantes, Juan David Carrillo, emprendedor y embajador de la marca peruana La Lucha Sanguchería, y el señor Wilson Huertas, que cumple la doble función de ser arrendador, pero también arrendatario del restaurante OAK. En el segmento de bar contamos con la participación del empresario de la marca Ícaro Café, Alejandro Chamorro. Del sector público, el concejal Rolando González. En el complemento de la información empresarial, el señor Leonardo Sicar Abad, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. También el doctor Alex Galvez, propietario de la Clínica Galvez en Bogotá. Hay unas emprendedoras, empresarias, que es de Agua, uno de los locales importantes que tiene Usaquén y el Centro Andino. Bueno, este es un tema muy importante e interesante y le vamos a dar la palabra a Martica Ordóñez, nuestra directora de contenidos, para que nos presente a nuestros invitados y obviamente el desarrollo de este contenido. Pues muy buenas tardes, Fernando, muchísimas gracias. Y sí, señor, es un conversatorio virtual que se llama Los nuevos retos de los arrendadores y de los arrendatarios en el marco del COVID-19. Con el abogado Carlos Páez, él es litigante en procesos de insolvencia empresarial con muchos negocios exitosos, ¿no, doctor Páez? Y además reperfilando pasivos y negociando deudas. Tremenda experiencia tiene en esto el doctor Páez. Y para que ustedes lo ubiquen y también nos sigan ahora, www.paezmartin.com. Y en Twitter, @paezmartinabog, A-B-O-G, de abogado. Lina María Franco, que trabaja también en la compañía Páez Martin Abogados, un saludo especial que nos está acompañando hoy en este conversatorio. Pero pues al doctor Carlos Páez, bienvenido a todos nuestros panelistas, invitados, hay empresarios, como lo dijo el director del Magazine de la Radio, hay personas naturales, contadores, periodistas, abogados, estudiantes. Bienvenidos todos y todas, muchísimas gracias. Doctor Carlos Páez, gracias por permitirnos este espacio para abordar un tema tan, pero tan importante que usted sabe que afecta el bolsillo, ¿no?, de tantos comerciantes. Entonces, buenas tardes. Marta, buenas tardes a los demás panelistas y a toda la audiencia. Bueno, sí, señor. Pues yo quería decirle que
que qué importante hoy hablar de esa nueva realidad que nos ha traído la pandemia del COVID-19 en lo económico, el golpe al bolsillo, como vengo diciendo yo. Pero además, mientras promovíamos en el Magazine de la Radio este conversatorio, este espacio digital, mucha gente se comunicaba y decía que por favor le preguntara de primerazo al doctor Carlos Páez que en este país no solamente, digamos, se llega a ese tipo de acuerdos comerciales a través de contratos, hay gente que lo hace todavía a través de la palabra. ¿Usted ha vivido esas situaciones muchas veces? ¿Eso se presenta mucho en Colombia? ¿Será de los pocos países en los que pasa todavía eso? Marta, el contrato de arrendamiento es un contrato consensual. Quiere decir eso que las partes no requieren una solemnidad que sea por escrito. Lo que sucede es que pues, cuando el contrato está escrito es mucho más fácil aplicar las cláusulas que acordaron las partes. Entonces, en esa medida, de pronto, cuando no hay un contrato escrito, pues se dificulta un poco las diferencias que se presenten entre el arrendador y el arrendatario. Entonces, pues lo más recomendable es que en estos casos, pues los arrendadores y arrendatarios traten de buscar un consenso y un arreglo de sus diferencias. Localización. De pronto pasa con locales pequeñitos, de pronto así, pero yo creo que en un centro comercial o un local muy grande, pues yo creo que eso no pasaría, ¿no? Todo a través de agencias y de contratos y como debería hacerse. Pero bueno, yo le doy el paso también y aprovecho para saludar a nuestro compañero de la mesa, a Alfonso Aya, que es un periodista con una experiencia grandísima durante muchos años cubriendo temas económicos y empresariales. Entonces, Alfonsito, entremos en materia. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Marta, a todos los panelistas, a todos bienvenidos por estar aquí en el Magazine de la Radio en forma digital, al doctor Páez, a Gustavo Ardila, al concejal González, a la señora Bueno, a Elena María. Qué bueno que estén aquí y pues son muchos los problemas que se derivan de esta pandemia, no solo es el aspecto de salud, el aspecto económico, sino en el buen vivir de las personas cuando ven que están en peligro de perder su vivienda, de perder el sitio donde viven porque no han podido pagar el arriendo, porque no han podido lograr ese acuerdo que se busca con el arrendador. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo buscar eso, doctor Páez? El gobierno ha sido muy insistente en instar a las partes de que busquen un arreglo consensuado de las diferencias, porque pues, la legislación colombiana es una legislación muy vigente, que no tiene muchos antecedentes de este tipo de problemas, por lo tanto no tenemos unos pronunciamientos judiciales que nos permitan dilucidar qué está pasando en este tipo de problemas. Además, el gobierno pues tampoco puede entrar a intervenir a favorecer al arrendador o al arrendatario, y las decisiones que se han tomado pues son decisiones más tendientes a prevenir los desalojos en estos momentos que en solucionar las diferencias a los arrendadores y a los arrendatarios. Entonces, en esa medida, son ellos quienes deberían de buscar una solución en un centro de conciliación o de mutuo acuerdo sin el conciliador, buscar reformar esos contratos de arrendamiento, condonándose en cánones o reduciendo el canon de arrendamiento también, para poder permitir que se sigan ejecutando los contratos. Si pongamos el caso, uno muchas veces piensa únicamente en el arrendatario, pero hay arrendadores que tienen esas propiedades como su renta. O sea, si no reciben la plata del arriendo, tampoco van a vivir. ¿Qué tan fácil es lograr un acuerdo entre arrendatario y arrendador para poder tener la facilidad de que la plata siga llegándole a la parte interesada, que es el arrendador? Evidentemente, cada quien tiene su problemática. El arrendador pues ha hecho una inversión en comprar el activo, en adecuarlo para que el arrendatario lo utilice, y también es justo que él trate de recaudar su canon de arrendamiento. Lo que nosotros recomendamos es que se trate de buscar una ponderación entre el arrendador y el arrendatario dependiendo de cada negocio para buscar una solución, pero las partes son las que deben de buscar también que entienda el arrendatario que el arrendador también tiene derecho a recibir un canon de arrendamiento, porque el arrendador tampoco fue quien ocasionó la crisis sanitaria. Entonces el arrendador también ya hizo una inversión comprando el activo y puede tener un leasing, puede tener un crédito hipotecario sobre el bien o puede vivir de ese arrendamiento. Entonces a las partes les toca buscar un consenso y tratar de solucionar su diferencia, porque si no llegan a un acuerdo va a ser un tercero el que lo tiene que hacer, que es un juez. Entonces en esa medida pues sí es mejor que las partes traten de conciliar, entender el arrendatario que el arrendador también tiene un derecho a recibir un canon de arrendamiento. De pronto disminuir en un 50%, en un 30%,
pero lo mejor es que traten de buscar una solución y es, digamos, que lo que nosotros recomendamos en este tipo de inconvenientes. Así como dicen las abuelitas, es mejor Sí, bueno, yo tengo una un buen inquietud arreglo que un mal buscando... pleito. Digo yo, es mejor un buen arreglo que un mal pleito, como decía mi abuela. Eso es lo que da a entender el doctor, que es Doctor mejor Páez. que se lo dé de acuerdo. Sí, Sigue, señor. Doctor Marta. Páez. Sí, Ah, sí, bueno, te escucho. pero además usted es amigable componedor, ¿no? O Sí. sea que usted los ayuda a llegar a un acuerdo o los ayuda, o qué otras experiencias ha tenido sobre Pues esto. el amigable componedor puede ser una solución, pero casi no se utiliza porque pues tiene un costo adicional el amigable componedor. Entonces, pues de pronto si hay dificultades económicas, el amigable componedor es un tercero, pero ese tercero hay que pagarle. Entonces, de pronto la conciliación puede ser un mecanismo mucho más expedito o el acuerdo directo entre las partes puede ser mucho más eficiente. Uh-huh. Y Ok, es muy, bueno, es que, yo buscando cifras, como les dije al principio, sí, encontré que el 41% de los arrendatarios comerciales están atrasados con los pagos, doctor Páez. mucha gente. Pero además, María Clara Luque, expresidenta de Fedelonjas, dijo en una entrevista con el diario El Tiempo que al menos 5 de cada 10 contratos en el comercio no han llegado a acuerdos y presentan morosidad, precisamente. Evidentemente, la dificultad económica es que creo yo que como está planteado el modelo económico y la declaración de impuestos, a final de año las sociedades pues reparten sus utilidades o tienen las utilidades presupuestadas, han pensado declarar su renta y al tercer mes presenta una situación tan dramática, pues yo creo que las sociedades tampoco pueden tener una condición de cumplir el contrato de arrendamiento porque tampoco tienen provisiones para una crisis tan larga. Y hay sectores que están pues definitivamente sin poder operar porque la restricción no les permite funcionar, pero así se abra el comercio, se abran los restaurantes o los hoteles, pues hay un tema complicado, es que se ha generado bastante pánico y de pronto las personas no van a tener, así esté abierto el comercio, intención de tratar de ir a los centros de comercio. Sí. Doctor Páez, después del 30 de junio, cuando el gobierno, cuando ya se termina ese decreto expedido por el gobierno, ¿qué va a pasar? Pues no hay nada, pues digamos que el planteamiento del gobierno es eventualmente abrir con unos protocolos de seguridad, de bioseguridad que permiten la reactivación, por lo menos desde el punto de vista formal. Pero como les decía con anterioridad, en la medida que no se recuperen la economía con el mismo dinamismo que venía con anterioridad, de pronto los cánones de arrendamiento van a ser una dificultad al momento de continuar con el negocio, porque los arrendamientos se calculan casi que sobre el ingreso que tienen los locales comerciales. Las industrias tienen unos porcentajes de ventas que casi siempre destinan a su arrendamiento. En la medida que esas condiciones varíen, pues también puede afectarse el canon de arrendamiento. Entonces, así el gobierno ahora, con los protocolos, pues el pánico es una situación que va a incidir en la ocupación del comercio. En la medida que el comercio esté desocupado, pues va a ser muy difícil que se pueda pagar las rentas inicialmente pactadas. Tengo una pregunta. Bueno, no es una pregunta, realmente es para darle el paso a unos de nuestros invitados. Pues hoy estamos con Gustavo Ardila, que también forma parte de una sociedad que se llama, es en el segmento de los restaurantes, se llama La Lucha Sanjuguera, y que hoy pues, viene en representación de esa marca para que nos diga cómo nos está esa crisis o esa situación, ustedes que viven del arriendo en varios locales en la ciudad de Bogotá. Pues buenas tardes, sí, nosotros hemos tenido diferentes experiencias porque tenemos 6 locales, 7 con una planta de producción y cada uno ha reaccionado de una forma muy diferente. Desde el que dice que no quiere negociar y que le tenemos que pagar el 100% del canon, hasta el que se nos acercó antes de que nosotros nos acercáramos a ellos y nos hizo un descuento del 50%. Obviamente, los negocios difícilmente en este momento, así sea por domicilio, se alcanzan a vender el 50%. Pero lo que les digo, hemos tenido descuentos del 30%, del 50%. De acuerdo con el nivel de ventas, eso debería estar más bajo el arriendo, pero igual un descuento del 50% ya es sustentable para un restaurante. Como les comento, hay algunos que dicen no me bajo de ahí y no hay forma de conciliar, ni ha habido forma
de bajar, y obviamente hay esas cláusulas penales que lo obligan a uno a que si se quiere salir, pues haya que pagar como 3 meses de arriendo en algunos casos, lo cual en este momento es imposible. Pero digamos que tenemos todas las experiencias y ha sido difícil básicamente con un solo arrendador que no ha querido bajarse ni un peso, ni 1% pues de lo que nos cobraba antes. Doctor Páez, antes de darle la palabra al doctor Páez, me gustaría, Martica, si podemos presentar también un caso de éxito también que se las ha inventado, como ha sido uno de los restaurantes tradicionales aquí en la capital de la República, como es Al Agua Patos. Por eso hoy estamos con Patricia Bueno, para que nos cuente esa experiencia de lo que se está viviendo en estos días de cuarentena, que ya no son 40 días, ya hemos pasado los 60 días. Patricia, buenas tardes. Un poquito, pero bueno, les doy buenas tardes a todos. Igual pues también tengo 3 experiencias, dentro de las cuales he contado con suerte realmente. En una, por decir algo, tuve un tema de solamente porcentajes sobre las ventas. Mis contratos también depende de qué tipo de contratos tengamos. Por un mínimo porcentaje o porcentaje sobre la venta. En un punto, en la 72 estoy por porcentaje sobre ventas, en la 93 todavía no lo he abierto, pienso abrirlo, pero también me le bajaron más del 50%, gracias a Dios. Y en la 104 también. Entonces, igual que decía el doctor Páez, yo creo que aquí debemos tratar en primera instancia conciliar en los buenos términos para que no se nos vuelva pues más costoso este tema de llegar a algo, y lógicamente entre más costoso se nos vuelva, pues más difícil va a ser permanecer. Como decía también, pues apenas estamos arrancando, estas son conciliaciones que lo por un tiempo, pero todo esto está por verse a futuro. Yo pienso que el futuro todavía es más preocupante, porque pues si bien con algunos llegamos a acuerdos un mes, el otro mes toca ver qué pasa después de esto, si vamos a volver, si de repente estas personas pues se cansan y nos dicen, no, ya nos tienes que pagar el contrato completo. Entonces digamos que esto es una situación que podemos estar viviendo mes a mes de acuerdo a esas conciliaciones que lleguemos. Todavía además que no son contratos los de ustedes, no son contratos a un año como ocurre de pronto en oficinas o en casas, son contratos a muy largo plazo, ¿no? Sí, en mi caso son a 10 años. Por decir, en uno de esos contratos que me hicieron un descuento del 50%, me dicen, o pagas el 50%, o si te vas pagas un año por 10 millones de pesos cada mes. Entonces, pues también lo obligan un poquito, o sea, también queda uno en esa situación de no saber por dónde coger, porque pues pagar 120 millones de pesos, pues es imposible. Pues si pagar 3 millones de pesos es imposible, 3 meses de arriendo, pagar en este caso 12 meses de arriendo, pues se vuelve imposible de manejar. Yo pienso que he contado con suerte, sin embargo, pues esto es como un trabajo diario en donde cada día tenemos que apuntarle a cómo seguir llegando a mejores negociaciones a medida que pues esto se sigue extendiendo. Sí. Gustavo, sus arriendos de los locales, ¿a cuánto tiempo son? ¿Están todos al mismo plazo o tiene variación también entre cada uno de los locales? La mayoría están a 5 años. La mayoría están a 5 años, sí, pero igual lo que decía Patricia, o sea, es muy importante porque las negociaciones casi que se han limitado a los años a los meses de cuarentena, y realmente hasta que no se le quite el miedo a la gente a salir o no la quite una vacuna o algo, pues los niveles de ventas van a estar muy bajos comparado con lo que traíamos. Entonces, también es una incertidumbre lo que venga después de la cuarentena. Donde nos nivelen los arriendos a lo que estaba antes, pues también vamos a estar en situación muy difícil, ¿no? Sí, señor. Doctor Páez, ante esta situación, ya que usted escucha a los empresarios que han logrado los acuerdos, pero que esto ya prácticamente termina el 30 de junio, ya después las cosas con la reactivación se verán distintas. Usted como abogado, como amigable componedor, ¿qué propuesta tiene de pronto para hacerle al propio gobierno y al sector empresarial para que estos arriendos puedan seguir siendo manejados de una manera mucho más suave con el bolsillo del arrendatario?
Pues hay un avance importante que se hizo en el decreto 682, pero fue prácticamente por 2 meses, que es la reducción la exoneración del canon de arrendamiento. Yo pensaría que el gobierno debería exonerar el comercio del IVA, por lo menos por lo que queda del año, porque es que el inconveniente que se tiene es que los comercios, los restaurantes, facturan es un infoconsumo, y el infoconsumo no se puede compensar con el IVA que factura el arrendamiento. Entonces ese 19% del canon de arrendamiento se está volviendo mayor valor de gastos para las compañías. Entonces, en la medida que se exonere al comercio del pago del IVA mientras se reactiva mucho más la economía, puede incidir y por lo menos que en ese 19% no se pague, y pues es un beneficio. Adicionalmente, lo que hay es que tratar de replantear. Yo lo que hemos asesorado en los arrendamientos es que los arrendamientos se calculan con base en unas ventas. Por lo general, el comercio tiene el 8, el 10, el 15, dependiendo del tipo de negocio, tienen que unas ventas es el que se equipara para el pago de arrendamiento. Pues hay que tratar de buscar, como les decía, pues tratar de conciliar, porque el inconveniente es que si no se concilia, la decisión de un amigable componedor tiene que ser que los dos de mutuo acuerdo también autoricen a ese tercero para que tome una decisión, que también es bastante difícil. Y si no hay un arreglo, lo que tiene que ir es a un juez, y el juez es el que tiene que decir, bajo un tema pues aquí que es denso, que es la teoría de la imprevisión de los contratos, que no es otra cosa que una condición extraordinaria modificó las condiciones del negocio, y ese juez es el que tiene la facultad para decir si se exonera del canon, si se reduce el canon durante la época del cierre de los comercios, y si después de la apertura de la economía, por efectos de la disminución de las ventas, también pueda disminuir el precio del canon de arrendamiento. Entonces, si no hay acuerdo, sí hay una solución legal, pero es un proceso judicial ante un juez civil o eventualmente a un tribunal de arbitramiento, dependiendo de las condiciones de cada contrato. Entonces, si no se acuerda, el arrendatario puede iniciar un proceso de reducción del canon de arrendamiento o pedir la terminación judicial en la medida de que considere que no puede pagar los cánones de arrendamiento o su disminución. Adicionalmente, parece ser que el gobierno está también buscando una solución, que es permitir la terminación de los contratos. Ese decreto todo el mundo lo está esperando, que es la terminación de los contratos de arrendamiento, reduciendo las penalidades, creo que a un 30% de lo que están planteando. Entonces, en esa medida, pues sería una solución provisional. Pero definitivamente, o se concilia, o definitivamente sí se puede ir a un proceso judicial buscando reajustar el canon. ¿Y cómo ve, Patricia, cómo ve, Gustavo, esa posibilidad de que esa propuesta del doctor Páez de quitar el IVA por esos meses mientras se logra la recuperación total de los negocios? A ver, Patricia primero. Pues yo sí pienso que pues es una ayuda. Cualquier cosa que se pueda ahorrar realmente es una ayuda. Desde que tenemos el tema del IVA en estos contratos, pues para nosotros empezó a ser un problema. Esto arrancó hace un año, si no estoy mal, doctor Páez, y pues de todas maneras es un mayor valor para nosotros porque no tenemos cómo descontarlo. Entonces, efectivamente, pues si tenemos una reducción por lo que queda del año, por lo que queda toda esta situación, pues para todos va a ser una ayuda muy grande. ¿Y Gustavo? Claro que ayudaría, y también el que el gobierno se pronuncie sobre esas cláusulas de salida. Si facilitara la salida, por lo menos no es que uno quiera salirse del local, pero sí por lo menos da un poder de negociación diferente cuando uno se siente a conciliar con los propietarios. Uno nunca ha esperado que esto le salga gratis, así uno haya pasado uno que otro mes al principio de la cuarentena sin funcionar, pero serviría sustancialmente tener ese poder de negociación para por lo menos convencerlos de que hay una salida fácil de uno como arrendatario, y serviría para volver a conciliar con quienes no han querido ceder en algún porcentaje sobre ese valor del arriendo. Bueno, yo creo que hay un problema acá de señal, de sonido. Vamos a tratar de corregirlo. No sé si sea el micrófono, pero vamos a tratar de... ¿Cómo está el micrófono tuyo, Martica? Martica. Está lenta la señal. Sí, pero... Bueno, quiero preguntarle algo o compartir una inquietud.
más bien del que nos llega desde Villavicencio, de Aura Rodríguez, doctor Páez. Ella dice que ahora que estamos hablando de esos acuerdos, que además ella tiene 2 locales en la capital del Meta, que cuando hablamos de tratos o acuerdos a los que se podría llegar mientras sale ese famoso decreto que todos estamos esperando, ahí nos referimos a periodo de gracia, condonación de deudas, pagos como diferidos o algo así, o qué otras opciones, que por favor le mencionemos a quienes han tomado en arriendo sus locales, qué tipo de acuerdos, a qué tipo de acuerdos podrían entonces ellos llegar, qué figuras hay que se puedan hacer. Pues como les decía con anterioridad, es muy difícil que el gobierno tome una decisión de decir que no se paguen los cánones. El gobierno lo que ha buscado es, por decirlo de alguna manera, un paliativo, que es que mientras duró la pandemia no se cobren intereses de mora, que se cobre un interés corriente bancario en un 50%, que no se hagan desalojos de aquí hasta el 30 de junio, pero no suspendió las obligaciones contractuales del arrendador ni del arrendatario. Entonces, en esa medida, como he venido insistiendo, no hay un decreto, ni puede haber un decreto que diría yo que si el gobierno llega a buscar la exoneración del canon, pues va a tener que responder eventualmente por ese canon al arrendador. Entonces, en estos momentos, la única solución que tiene es que no será desalojada, pero estos meses tiene que pagarlos, si no hay acuerdo. Y dice que tienen que ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues tendrá que pagar el canon de arrendamiento adeudado, no dice la norma cómo, pero pues se presume que a partir del día siguiente de que termine la emergencia tendría que pagar el canon de arrendamiento. Entonces, no hay unas soluciones que permitan dejar contentos a los arrendadores y a los arrendatarios. Entonces, no hay solución distinta, como le insistía, es tratar de que las partes busquen un acuerdo y busquen una conciliación. Sí, se podría invocar en estos casos como fuerza mayor, como una cosa inesperada que ocurre para de pronto dar por terminado un contrato, sí. o para refinanciarlo, alargarlo o tomar alguna medida. Más que la fuerza mayor, lo que opera en estos casos es lo que se denomina la teoría de la imprevisión de los contratos, que es que una causa externa afecte el equilibrio contractual y que puedan variar las condiciones de un negocio porque se está causando un perjuicio en contra de uno de los contratantes, y eso aplica para los contratos de tracto sucesivo, como en efecto son los contratos de arrendamiento. Lo que sucede es que el arrendador o el arrendatario no pueden invocar esa causal para decir yo termino el contrato y me voy sin pagar. Para poder que se dé o la fuerza mayor o el caso fortuito o la teoría de la imprevisión de los contratos requiere un proceso judicial. Entonces el juez es el que puede determinar si hay lugar a terminarse el contrato por fuerza mayor o caso fortuito, o en efecto aplicar las consecuencias de la teoría de la imprevisión para dar por terminado el contrato, reducir el canon o exonerar del canon. Entonces es un proceso pues judicial que tiene su demora. Por lo tanto, es muy difícil que antes de que se solucione la crisis económica tenga uno un fallo que lo exonere de ese pago. Mientras tanto, tienen que seguir cumpliendo el contrato, porque adicionalmente la ley colombiana establece que para poder usted exigir cualquier modificación contractual, tiene que estar cumpliendo el contrato. Y para estar cumpliendo el contrato, tiene que estar pagando el canon. ¿Y qué papel juegan en este caso las aseguradoras, los seguros con que cuentan los arrendatarios y los arrendadores? El seguro de arrendamiento es una cobertura que el seguro es trasladarle el riesgo de un siniestro a un tercero. En este caso, pues es a la compañía aseguradora, que son compañías especializadas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que trasladan el riesgo para pagar el canon de arrendamiento. Las aseguradoras tienen un patrimonio muy importante y pues tendrían que pagar el canon de arrendamiento a favor del arrendador. El inconveniente que tiene eso es que la aseguradora pues va a cobrarle al arrendatario. Entonces lo que hace el arrendatario es cambiar de acreedor, por decirlo de alguna manera. Entonces las aseguradoras tienen que pagar el canon, pues podrán también eventualmente alegar cualquier tema de fuerza mayor o caso fortuito, pero las aseguradoras esa es su vocación, pagar un canon de arrendamiento que se obligaron a asegurar, y ellos después entenderse con su tomador de la póliza, que es el arrendatario. Bueno, pues no sé, Martica, si le damos al Cabildo Capitalino por parte del concejal Rolando González. Martica.
Claro. Qué importante conocer su percepción sobre este tema, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos. A Fernando, a Marta, un saludo muy especial, como siempre, mi agradecimiento. A Lina, un saludo especial y a todos. Me complace mucho compartir con Patricia, por cierto, decirle que Alagua Patos es tal vez uno de mis favoritos. Entonces, de verdad que me complace muchísimo. Pues yo creo que en esta circunstancia, en esta situación actual que nos encontramos, pues efectivamente cuando se entra a hablar de arriendos, uno tiene que pensar que, como bien lo manifestaba ahorita el doctor Páez, se trata de dos partes que actualmente se están viendo afectadas efectivamente por la circunstancia, por la situación. Y de esta manera, pues hay que crear estrategias para la protección de ambas. De igual forma, debe darse un equilibrio en la medida que se establezcan para salvaguardar a ambas partes y tengan que verse lo menos perjudicadas. Sin embargo, desde luego, como es natural, y el doctor Páez pues ya lo ha explicado aquí de manera amplia, en cada ecuación hay que ver la posición débil, que por lo general es el arrendatario. Para todos es claro que una cosa es hablar de arriendos comerciales, como este es el caso y lo hemos visto, y otra muy diferente de vivienda. La terminación anticipada para los arriendos comerciales, como lo previó de esta forma el gobierno nacional, intenta proteger a las partes y evitar conflictos. Sin embargo, la solución no puede ser cerrar todos los comercios que tienen contratos de arriendo, porque igualmente, si bien es cierto, el arrendatario pues siempre digamos que va a ser la parte más débil al frente de esta circunstancia, pues igualmente los arrendadores también seguramente tienen esto como un negocio del cual viven y del cual generan sus ingresos. Se debe estimular, como ya lo hemos hecho y quedó además establecido, Marta, Fernando, Lina, en el Plan Distrital de Desarrollo, se debe estimular de forma segura la vida en la ciudad, extendiendo horarios a 24 horas para Bogotá y para el resto del país, además, y así evitar aglomeraciones que de alguna u otra forma pues, puedan llegar a generarse un foco de contagio y se consuma, pues, desde luego en restaurantes, almacenes, etcétera, estos servicios 24 horas. Igualmente, donde igualmente se requiere una intervención contundente del gobierno nacional que sea económica, que sea, si bien se establezca que se congelen los valores de los cánones o se disminuyan o se congele el valor de los prediales, se establezcan descuentos y formas de pago a largo plazo. También deberíamos estar pensando en no establecer valorizaciones frente a estos predios como tal. Igualmente, pues también decirlo y mencionarlo, la ciudadanía no está en condiciones de pagar más de lo que recibe y en este momento estamos en una reducción tangible como tal de los ingresos de todos. Yo considero como última medida, Marta, Fernando y el doctor Páez, Lina, en fin, que debemos proteger a las empresas prioritariamente para que se les dé tiempo de reinvertir y puedan seguir pagándole y protegiendo el empleo. Que puedan seguir pagándole a sus empleados y puedan seguir protegiendo el empleo en estos tiempos de crisis que ya tanto daño nos ha venido generando. Entonces, pues, eso es lo que de alguna u otra manera, pues, hemos venido planteando desde el Cabildo Distrital y lo que además, como bien lo manifestaba ahorita, quedó consignado en un artículo del Plan Distrital de Desarrollo cuando hablamos de la Bogotá 24 horas, la cual esperamos que empiece a generar su productividad muy pronto, porque ya le hemos dado todas las herramientas, no solamente a esta administración, desde la pasada administración aprobamos este acuerdo en el Consejo de la Ciudad y ya quedó establecido en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo de esta administración de la alcaldesa Claudia López. Pero, doctor Rolando, un tema respecto de, digamos que la parte débil, la parte fuerte en estos contratos, yo creo que cada situación es puntual y relativa. En los temas inmobiliarios, hay algunos arrendadores de centros comerciales que son fondos de inversión. En esa medida uno sí podría decir que esos arrendadores sí tienen una posición pues sólida
porque son grandes capitales que pues tienen un negocio inmobiliario, pero diferente es, aunque son locales importantes, de aquella persona que con ahorros compra su inmueble, pero adicionalmente lo compra apalancado con un crédito. Entonces, en la medida que el arrendatario no pueda pagar, el arrendador también incumple sus obligaciones con los prestamistas y también van a tener una contingencia de que eventualmente el inmueble se pueda ver sujeto a un cobro jurídico, a una restitución si está en una operación de leasing. Entonces, el tema es que como la economía tiene tantos matices, también en esa situación es difícil de ponderar quién es la parte fuerte o quién es la parte privilegiada dentro de los contratos de arrendamiento. Yo creo que cada caso es muy particular y concreto. Sí, tiene toda la razón. Es un tema, como bien usted lo manifiesta, además con la vasta experiencia que desde luego tiene en estos aspectos, pues cada caso es muy particular y muy concreto, pero digamos que por lo regular, no siempre sucede así, faltaba más. Por lo regular, pues son los arrendatarios quienes terminan siendo la parte débil en este aspecto. Y desde luego que usted manifestó ahorita un punto muy importante. Muchos de estos arrendadores son financieras, son empresas sólidas, empresas, corporaciones, en fin, que tienen un músculo financiero y un músculo económico importante que les permite de alguna u otra forma tener una mayor resistencia frente a lo que hoy observamos frente a los arrendatarios. Entonces, desde luego que lo mejor que se puede llevar a cabo en esta situación, en esta circunstancia, es un buen arreglo, una buena salida, una salida amigable, amistosa, pero que además, como bien lo manifestábamos ahorita, ojalá dejarle al empresario, al arrendatario, en fin, mantener de alguna u otra forma estos locales porque está manteniendo el ingreso, está manteniendo el empleo, que hoy es muy complicado. Es muy complejo llegar a mantener unos empleos en esta época, pero además no solo mantenerlos, sino pagarle lo justo y lo necesario a los empleados y a los trabajadores. Bueno, muy bien, concejal, muchísimas gracias. Y bueno, doctor Páez, gracias también por sus intervenciones, sus respuestas. Señor director, Fernando, tengo acá varias comunicaciones de Kennedy. Ustedes saben cómo está la situación en esa localidad tan grande en este momento y hay muchos comerciantes absolutamente perjudicados. Entonces, hay dos preguntas del millón, le diría yo. A las personas que tienen sus locales, y es más, están escribiendo dos personas que tienen parqueaderos, doctor Páez, y dicen que por favor les digamos lo del IVA, ¿no? En los cánones de arrendamiento. Hay una señora que se llama, por acá lo anoté, Luli Novoa, y dice que tiene un arriendo en un local en Kennedy hace 4 años que no ha podido pagar ni marzo ni abril. 2 meses lleva sin pagar, y que entonces que ella tiene miedo que le pidan el local, que si eso puede pasar. En estos momentos, el decreto 579 tiene suspendidos los desalojos como tal, o sea, el desalojo es lanzar al arrendatario del inmueble por incumplimiento contractual. Adicionalmente, el no pago de estos cánones, lo que dijo el decreto era que no causaba intereses de mora, pero sí causaba un interés corriente bancario en un 50%, y que el caso de no pago de estos cánones no generaba penalidades, cláusulas penales, pero sí debe pagar el arrendamiento tan pronto se supere la crisis, no se supere la crisis, sino que se termine la emergencia desde el punto de vista legal. Entonces tiene que pagar el canon de arrendamiento, y como lo decíamos, es que trate de llegar a un acuerdo con el arrendatario, con el arrendador, y si no, pues le tocará pagar el canon de arrendamiento. Si no lo paga, pues se ve abocado a un proceso de restitución del inmueble a través de un juzgado. Bueno, también agradecemos en esta hora la conexión que hace don Leonardo Secarabat, que es miembro también de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por la conexión. Hola Fernando, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Leonardo. No, es que le iba a decir que está sin video. ¿Quiere activar su videito o va a hablar así? Te lo activo bajo una circunstancia. ¿Cuál? Que está barbado. Son las Mejor ciérrelo. No, mentiras. No, es que coincide que llego tarde al programa,
esta reunión. Llego tarde, pero ¿por qué? Porque justamente yo soy propietario de un negocio Sí. bien complejo, que es tú lo sabes, Marta, es un bar, ¿sí? Que teníamos muy bien montado antes de la situación. Y estamos En un super sitio, además. en un super sitio, y estamos justamente en la reunión de qué vamos a hacer con esto. El propietario nos ha hecho una propuesta importante en ese sentido, pero eso lo dejo como reflexión propia, pero fíjense que puede ser general para todos los que estén escuchando en ese sentido. Hace un planteamiento de reducción del arrendamiento, ¿sí? Pero yo creo que ahí no está el problema de los establecimientos comerciales de este tipo, llámese restaurantes, bares y demás. El problema está en lo que viene, el futuro. ¿Para qué la gente, y así lo estaba diciendo yo a mis socios, para qué seguimos pensando en que el bar va a reabrirse, el bar va a tomar nuevamente vuelo, o el restaurante para otros va a tomar nuevamente vuelo? Lo que hay que hacer es arreglar definitivamente y devolver el local en ese sentido. Porque las condiciones, la fiesta, las condiciones de la rumba, como dicen los muchachos hoy en día, las condiciones han cambiado. Y uno no puede en este momento entrar a hacer una negociación de un arrendamiento, ¿sí?, pensando en que se va a arreglar la situación de esto no va a tener arreglo. Hay que hacer unos cambios totales. Por lo tanto, mi sugerencia, y es así como estoy poniendo a los socios, es sencillamente devolver el local, llegar a un acuerdo completamente viable, con la ayuda inclusive de, usted sabe que la Cámara de Comercio tiene una ayuda importante para este sentido. Cuando los arriendos son inferiores a 7 millones, pues obviamente aquí es un tema superior, pero la recomendación es clara, y ahí hay que llegar al realismo, hay que llegar a la certidumbre de lo que va a pasar. Y es clara, estos negocios se acabaron desde el punto de vista como estaban funcionando, y mi intención es devolver el local. Yo aquí no les voy a comentar absolutamente nada desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista real, ¿sí? Entre menos tenga uno problemas con un dueño de un local, pues mucho mejor. Volvemos y entregamos, sí, y volvemos a ocupar, lamentablemente, el negocio del dueño del local, pues es perjudicado, el negocio de uno se ve perjudicado, pero yo creo que las cosas tienen que ser equilibradas en este sentido. Bueno, muy bien, pero antes de que el doctor Páez hable, doctor Leonardo Sicar, hay alguien que está comiendo papas, chitos o alguna cosa, yo no sé si ustedes lo oyen, pero les queríamos pedir a la persona que está tomando sus onces en este momento, que eso está muy bien hasta hora de hambre, que por favor cierre el micrófono, ahí dice silenciar. Entonces, pues ese favor. Y bueno, doctor Páez y Leonardo, no sé, lo corté, pero no sé si estaba terminando ya. No. O sí. Bueno. Decía Martica en ese sentido que una cosa es la teoría y una cosa es las disposiciones y las ayudas y los decretos que se sacan. Además, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que esto nos cambió, y la realidad es que esto hay que volverlo, y la realidad es que hay que buscar el menos conflicto posible entre arrendatarios y arrendadores para efectos de esto. Llámese en una etapa de conciliación, en una etapa de arreglo directo, etcétera, etcétera, pero hay que buscar ese tipo de cosas. Y lo estoy diciendo, decía Marta. Lo que dijo Alfonso Aya, que es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Sí, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Sí, Martica, eso está totalmente cierto. O al revés, o un mal arreglo que un buen pleito. Ya así como el chavo. Es mejor arreglar que ponerse a pelear. Pues eso decía mi abuela. Todos los asesores, los jurídicos, todo el mundo trata de buscar el arreglo y la vaina. Pero entrémonos a la realidad, ¿sí? Y obviamente cada cual le canta como le va en la fiesta, como dice el dicho por ahí, ¿sí? Y pues esa es mi apreciación, y no es una apreciación de orden técnico ni jurídico, ni nada, es una apreciación real, Fernando, en este momento. Sí, cierto. Doctor Páez, su turno otra vez. Bueno, pues... Sí, evidentemente
hay unos planteamientos que uno dice, puedo hacer un planteamiento de reducción del canon o renegociar el canon, pero cuando, como lo dice el doctor, no hay actividad comercial, pues ya el arrendatario determinará si no puede seguir pagando, y eso es muy válido que trate de devolver el inmueble, y pues que el arrendador, entendiendo, trate también de recibirlo y conciliar las diferencias. O sea, no es que no queda otra posibilidad, que como lo manifestaba, cada parte de la economía, no solamente en este caso de los arrendamientos, cada parte que está involucrada en un contrato, pues trata de proteger sus intereses, y es apenas legítimo que cada quien proteja sus intereses. Entonces, en esa medida, cuando el negocio ya no tiene ninguna fundamentación, porque no hay cómo generar ingresos, pensaría uno que a veces dice, busquemos una insolvencia empresarial, que es un mecanismo de reactivación, pero cuando la compañía no tiene ingresos, es que no hay ni siquiera un planteamiento para reorganizar el pasivo. Entonces, si una compañía se queda sin ingresos, pues no hay solución a la vista más allá que devolver el inmueble, y algunos dirán, pues yo para qué continúo con la sociedad y más bien la liquido. Entonces, el tema tan dramático de esto es que, aunque hay unos mecanismos de salvamento para las empresas como la insolvencia empresarial, hay negocios que no dan para una insolvencia porque se quedaron sin ingresos. El caso de los bares y los restaurantes. Entonces, los que de pronto de alguna manera lograron hacer algunos domicilios, lo que entiendo es que no compensa el valor del negocio que venía con anterioridad, pero el negocio de los bares, pues no se puede hacer una fiesta virtual. Entonces, en esa medida, pues si no hay ingresos, pues lo más recomendable es devolver el inmueble y evitar también perjuicios al arrendador, porque si el arrendatario no entrega voluntariamente, pues el arrendador tiene que verse abocado a un proceso judicial. Entonces, en eso en nada ayuda en la solución del inconveniente. Cierto, sí, señor. Bueno, Marta, ¿Señor director? además, sí. No, Marta, hay que notar una cosa. Como van las cosas, como uno ve las cosas en los negocios, va a haber mucho replanteo en cuanto a costos de cánones de arrendamiento, en cuanto a situaciones que se van a presentar después del 30 de junio, que es cuando vence la vigencia de este decreto. Entonces la situación va a ser totalmente distinta, y lo que viene a ser mucho más difícil de manejar, tanto para arrendadores como para arrendatarios, porque en este momento no se pueden hacer desalojos, no se pueden hacer aumentos de canon, pero me imagino que después del 30 vendrá una situación totalmente diferente y difícil para la gente. Es que ese es el inconveniente, es que legalmente la emergencia se acaba, pero la economía no se reactiva con que el decreto diga que se acabó la emergencia. La economía se va a tomar mucho trabajo en reactivarse. Entonces ese va a ser el inconveniente, que si el comercio se reactivara en la forma que venía con anterioridad, pues básicamente muy rápidamente se podría solucionar las diferencias entre el arrendador y el arrendatario. En la medida de que no se logra recuperar la economía tan rápido, pues va a ser imposible que se vuelva a retomar las condiciones y se pueda pagar el canon inicialmente pactado. Y eso es lo que va a afectar mucho la economía, tanto de arrendadores como de arrendatarios. Digamos, en el caso, por ejemplo, en el caso de Patricia, después del 30, la situación del restaurante, si lo puede abrir, si cómo va a funcionar, va a ser muy diferente a lo que tiene ahora. Tal, ese digamos que lo que se nos viene a futuro, pienso que es más pesado que lo que estamos enfrentando. Si bien lo sentimos bien fuerte, en todo lo que nos ha tocado hacer, pues en el caso de Gustavo y también de Leo, no sé cuál sea exactamente el nombre, si me equivoco, pues nos ha tocado adaptarnos más allá es un correr en lograr unas mejores negociaciones en todo sentido, para llegar a medio mantenernos, lógicamente llegando a unas pérdidas, porque pues es imposible lograr todo un cambio de un negocio con unos costos altos. Pues nos ha tocado ir como apretando para ver si, en mi caso, pues yo abrí domicilio, sé que la lucha también. Entonces, pues nosotros tratamos es de mantenernos y lograr, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lograr un nivel en donde nuestros gastos nos permitan mantener y poder abrir a ese futuro, pero ese futuro y ese abrir nos va a generar unos costos altísimos o unos gastos altos, pues no lo vamos a lograr. O sea, va a ser todavía más difícil, porque en ese momento, en esa apertura, vamos a tener otra vez esa activación, lo que decía el doctor Páez, los pasivos que tenemos van a regresar a su normalidad en 6 meses. Yo tengo algunos pasivos que regresan a la normalidad en 3, entonces vuelva y haga negociaciones. Entonces realmente
está por verse. Yo aquí realmente a lo que acudo también en lo que hemos hablado todo es a una conciliación en donde la conciliación lógicamente tiene una cadena, en donde no debe afectar lógicamente al arrendador y tiene que de alguna manera, el arrendador ¿qué tiene que hacer? Pues que el arrendatario le fluya también para que pues no vaya a perder todo, porque finalmente unos locales el día de mañana con unos temas legales costosos, y de repente un local totalmente abandonado, en donde también uno dice, bueno, yo me voy, yo cancelo contrato, pero ¿cuánto cuesta desmontar un restaurante? O sea, ¿cuánto cuesta quitar todas las cosas que tienes ahí? Entonces sí hay que hacer como un balance, y es, en mi caso, que tengo la 93 cerrada, en donde me ponen el tema de que pues si me quiero ir tengo que pagar 12 meses, son 120 millones de pesos, pero que si me quiero quedar, pues pago 5 millones. Entonces yo tengo que entrar a un balance hasta dónde puedo aguantar pagando esos 5 millones, que pues finalmente nadie aguanta, así sean 5 millones, pero de alguna manera, digamos que eso, tengo que hacer un balance hasta dónde aguanto yo, y para saber hasta dónde aguanto yo tengo que darme como el intento por lo menos de abrir y de lograr llegar a vender ¿cuánto? Pues mínimo tendría que llegar a vender 60 millones de pesos en un local de eso. Entonces todo tiene su balance, y esta cadena, lo que tenemos que hacer los arrendadores, yo pienso los arrendadores, es hasta dónde ellos pueden bajarse para hacer que nosotros, los restaurantes en nuestro caso, porque pues el caso de los bares todavía es más grave, los restaurantes podamos fluir manteniendo una operación de domicilios que a algunos pues no les dan ni el 20%. Entonces, en la medida que todos nos pongamos en sintonía de que esta economía ruede, así sea solamente como en estado de mantenimiento, yo pienso que de repente lo podemos hacer. No sé si es para Gustavo lo mismo. Gustavo, ¿en cuánto se redujeron las ventas de las que ustedes tenían de mostrador a las que tienen ahora a domicilio? ¿En cuánto fue la reducción y hasta cuándo se puede aguantar una situación con los arrendos tan costosos que ustedes pagan? Inicialmente, el primer mes, o mejor dicho, la segunda quincena de marzo, se bajaron al 10%. O sea, la caída es catastrófica, del 90% es la caída. Igual que lo que estaba diciendo Patricia, totalmente de acuerdo. La meta es sobrevivir, alcanzar, ojalá, el punto de equilibrio y sobrevivir. Todos quisimos al principio seguir con la misma intención del gobierno, que era mantener a todos los empleados, pero nada más en la primera quincena nos dimos cuenta que esto iba a ser más largo. Las noticias de otros países nos dijeron, no, esto no es de un mes, esto se va a alargar mucho tiempo, y entonces tocó prescindir de la gente de servicio, ir acomodándonos a medida que las noticias y el tiempo transcurría a la circunstancia. De hecho, por ejemplo, Osaka, que es un restaurante que no es de domicilios, lo volvimos algunos platos de domicilios. Entonces nos ha tocado maniobrar en todos los negocios de acuerdo con las circunstancias, y por eso sobrevivir es lo único que estamos aspirando a, que una vez esto se normalice, quién sabe cuándo, estemos vivos. Sí. También como decía Patricia, Suena fuerte. es un poco Cruel. también de los arrendadores, es un poco hacer patria, porque nosotros estamos tratando de hacerlo. Nosotros estamos tratando de mantener, por ejemplo, los domicilios, los que no están, por ejemplo, por Rappi en la lucha, hemos tratado de incorporar personal que sacamos, los que tengan moto, que nos ayuden en eso, no abandonarlos, mantenerlos, pero como les digo, hay desde los propietarios de locales que nos lanzaron antes un salvavidas, como a otros de una muy buena condición, que tienen por detrás un grupo económico muy fuerte, y sin embargo la respuesta fue cero descuento. De todo eso se ve en esto. Nosotros en todos los negocios alcanzamos más o menos a pagar 10, 11 arriendos, pero creo que nos hemos venido adaptando a las circunstancias, hemos venido progresando en domicilios, y lo que queremos es alcanzar punto de equilibrio y sobrevivir para que esto, cuando medio se normalice, estemos todavía ahí y podamos incorporar la gente que sacamos. Esas son las metas básicamente. Seguir con los mismos equipos y sobrevivir básicamente. Bueno, yo quiero retomar, antes de darle paso a esa respuesta que nos va a dar el doctor Carlos Páez sobre estas dos intervenciones de Patricia y de Gustavo.
quiero resaltar dos cosas. Patricia dice que ¿cuánto cuesta desmontar un restaurante? Absolutamente cierto. No, pero además sin saber qué pasa con todo eso que desmontan. O sea, ¿a dónde se va? ¿No? ¿A dónde se guarda? ¿Se vende? ¿Quién compra en este momento? ¿No? ¿Y quién compra para montar otro restaurante en ese? Bueno, en fin. Pero eso es muy interesante, doctor Páez. Y el caso, cuando ella dice el caso de los bares es todavía más grave, es absolutamente cierto. Y Gustavo ha dicho algo absolutamente real también, que es la meta es sobrevivir. Y es cierto, Gustavo, Osaka no hacía domicilios. Y mire, pues ha tocado, ¿no? Y eso tan bonito que usted acaba de decir, también salvaguardar, darle la mano, no echar a la calle a los trabajadores, pues esto es importantísimo. Bueno, no es fácil, porque los recursos de dónde, en fin, pero doctor Carlos Páez, a ver, ahora sí tiene la palabra. Doctor, el micrófono. Doctor Páez. Que prenda el micrófono, Martica. Que Osaka no solamente no habían domicilios, no habían mesas disponibles, era un restaurante muy exitoso. Conseguir era imposible, había que hacer fila. Imposible. Ya tenemos por lo menos a quién llamar cuando retome la normalidad. No, pues evidentemente, como se venía diciendo Patricia, el desmonte de un restaurante, esos restaurantes son hechos a la medida. Entonces, montarlo cuesta, pero desmontarlo, después de desmontado, pierde todo su valor económico, más un ingrediente que es que los locales pues se acreditaron. Hay un intangible que no se ve, que es la acreditación o la prima comercial de los locales. O sea, el hecho de que el comerciante inició su labor comercial, acreditó el punto, consiguió una clientela, eso tiene un valor comercial que durante los primeros meses, por lo general casi siempre eso consume el patrimonio de las sociedades. Entonces, en la medida que se han hecho unas inversiones importantes, que se han pagado una acreditación del negocio, la publicidad, capacitar el personal, que hay unos costos que no se ven cuando usted mira un balance, pero la capacitación del personal es importante, lograr crear una identidad de marca, que el restaurante sea exitoso, eso tiene un valor muy importante que si se desmonta se pierde, porque volver a montar, así sea con los mismos muebles en otro lado, a veces la ubicación que se pensó, pues ya no es atractiva o de pronto no funciona. Entonces, como les decía, no tenemos una solución a la vista, y el inconveniente es que tampoco el gobierno tiene una capacidad financiera de buscar una solución de decir, yo asumo una parte de los arrendamientos, que diría uno, sería un tema mucho más ponderado, pero no hay recursos. Entonces, definitivamente, tampoco hay una experiencia cerca que se haya tenido de una pandemia con una economía como la actual, que es una economía basada en el consumo. Entonces, en la medida que el consumo se para, pues todo está frenado. Entonces, definitivamente casi que le tocó a todo el mundo perder un poco. Es casi lo que nos está dejando de enseñanza esta situación. Y pues que definitivamente la mejor solución, como lo hemos venido hablando, es que trate cada quien de ponerse en los zapatos de la otra parte y tratar de llegar a un consenso que definitivamente es pues la mejor opción que puede pasar en estos casos. Sí, doctor Páez, pero además hay que anotar, en el caso comercial, pues el prestigio que logra un lugar, que logra un local, se da también es por parte de la fuerza que tiene ese negocio. O sea, un local se vuelve famoso porque el negocio que funciona ahí tiene cómo volverlo famoso. En el caso de una casa, de un apartamento, ya sería diferente la situación, porque pues ahí sí va más por el estrato en que está ubicado. Pero en el caso comercial, para un restaurante cambiar de local no es tan fácil porque tiene que volver a empezar a sembrar todo lo que dejó en el otro lugar. Estamos de acuerdo. Es muy claro que el nombre de un restaurante o de un almacén hace al local. Eso es lo más claro. Sí. Porque uno a veces dice, no, pero es que ahí quedaba, uno a veces pasa por algo y dice, ahí quedaba tal cosa, uno no se acuerda ni de la dirección, ni no se acuerda de qué quedaba en ese lugar. Entonces sí debería como haber algo, no sé, por parte del gobierno, por parte de las autoridades de entrar a proteger estos negocios que además generan empleo, porque es que como nos ha hablado nuestros invitados de hoy, uno ve que es una cadena, ¿no? Una cadena de que empieza con la caída
de las ventas y toca suprimir empleados y toca cerrar el local y hacer domicilios y, como decía Gustavo, bajar las ventas hasta 90% y es imposible sostener un negocio de esa forma. Entonces, pues si la solución es bajarle, quitarle el IVA a los arrendamientos, bienvenida sea, pero tiene que haber una solución que saque al país de esta crisis en que se va a enfrentar después de que termine la emergencia en que andamos por estos días. Pero mire, Alfonso, que qué importante eso que usted menciona, porque es el goodwill, es el buen nombre, una imagen construida a pulso, de pronto muchos años, ¿no? Luchando, sobre todo estos invitados que tenemos acá, que han trabajado arduamente y han logrado posicionarlos, y ustedes van bien, están ahí, se están manteniendo, pero hay tanta gente, a veces le avisan a uno que cerraron X o Y, restaurante, gimnasio, bar, y uno no lo puede creer, pero esa es la realidad. Doctor Páez. Efectivamente, esa es la situación, lo que les insistía. Los restaurantes ahí, lo que no se ve, o sea, el montaje yo sí he considerado, pasa en la realidad, esos restaurantes, las inversiones son cuantiosas, pero cuantiosas es que las inversiones pueden superar 3.000, 4.000 millones de pesos más los preoperativos de este tipo de negocios. Entonces, definitivamente, lo que pasa es que a veces también nos estamos quedando sin soluciones. Entonces, aquí en estos momentos es donde cada quien le toca buscar la empatía de las demás personas a ver cómo solucionan. Con el tema adicional, es el tema del miedo. Porque si de pronto fuera que fue una catástrofe, un terremoto, como ha sucedido, pues al otro día se puede arrancar a reconstruir. Acá el pánico va a quedar un montón de tiempo. Aquí no se sabe, en realidad no sabemos si en 1 año o en 2 años o en 3 años esto se reactive, porque si nos dijeran que en 6 meses ya todo vuelve a la normalidad, pues todos estaríamos en una condición de decir, miro cómo me programo por 6 meses y soluciono el inconveniente y veo cómo trato de sobrellevar la situación hasta esa fecha. Pero todavía no sabemos si va a demorar 1 año, 2 años, 6 meses. Entonces, esa incertidumbre es la que tiene a todo el mundo nervioso, y el peor consejero en estos momentos, pues es el pánico que se está generando a raíz de toda esta situación. Es cierto, sí señor, sí señor. Alfonsito, ¿usted tiene otra inquietud? Sí, yo no sé si para Patricia o para Gustavo, ¿hasta cuándo van a aguantar? Porque uno dice, uno los ve luchar y ve que tienen domicilios y que innovan y que la palabra de moda, se reinventan, ¿no? Se reinventan. Se vuelven resilientes, porque es que todos nos volvimos así ahora, nos reinventamos y nos volvimos resilientes, pero ¿hasta cuándo puede aguantar un negocio dando pérdidas con los mínimos para operar? Pues, a ver, yo te contesto y yo digo, pues realmente yo pienso que lo que estamos haciendo la mayoría de restauranteros o de personas que están en este negocio es como arrancar. Esto no es ni siquiera reinventarse, sino pues es un nuevo negocio para nosotros, sobre todo a la... Sí. Entonces, en esa medida, digamos, digamos que eso es lo que yo finalmente estoy haciendo para no morir de pánico ni que me dé miedo, sino que estoy pensando que estoy arrancando de nuevo. Y Gustavo, donde pues estoy viendo que lo que me dé, o sea, finalmente estoy viendo a ver cuáles van a ser los resultados. En este momento decir que voy a poder aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, todo depende de este trabajo y de este aprendizaje tan... O sea, a mí me preguntan ¿en cómo estás? Y yo digo en el colegio, porque pues realmente estoy aprendiendo todos los días y llego a mi casa como si me hubieran dado un golpe durísimo. Es como una sensación de que tienes que correr para poder dar los resultados y para poder que no te caiga algo encima y te aplaste. Ese es como lo que estamos viviendo la mayoría de empresarios, digámoslo así, y más en este medio. Entonces, ¿cuánto aguantar? Difícil de decir, pero yo sabría, digamos, en un momento dado, no me estoy preocupando tanto por la parte financiera, lo que estoy tratando es de mejorar acuerdos, y lo que me dé el tiempo, pero lo que sí sé es que no me voy a quedar esperando, ni me voy a quedar pensando en morirme de miedo, sino este es el momento en donde pienso que las relaciones son supremamente importantes. Con el proveedor, con el empleado, con el del arriendo, con el banco, que ese se nos viene en unos días en mi casa. Entonces,
estoy metiéndole la ficha a todo, o sea, que tengo que hacerlo, que tengo que aguantar, pero pensar uno cuánto tiempo, yo diría que pues uno decir que va a aguantar hasta diciembre si no llega a buenos acuerdos, difícil. No sé, Gustavo, también cómo la ve, o sea, un tema de meses, o sea, mes a mes vamos tomando decisiones, solamente el personal, el tiempo, luego se le paga la prima, luego se le paga la cesantía. Finalmente, ¿qué más plata te queda para pagarle al empleado si no tienes para mantener a los que tienes activos? Sí, Gustavo. Por no pensarlo mucho. Sí, no, la idea no es rendirnos, obviamente, es mantenernos y que, por eso digo que el esfuerzo es llegar al punto de equilibrio. No sabemos cuándo lo lograremos, pero yo creo que las ventas han venido levantando poco a poco. De pronto lo que pasa es que la gente está aburriéndose de cocinar en casa y está pidiendo cada vez más domicilios y eso nos ayuda. Pero sí, como dice Patricia, negociar cada peso. Y si terminamos haciendo los domicilios, nosotros los haremos, pero la idea no es rendirnos, es mantenernos, sobrevivir y esperar que esto cambie lo más pronto posible y tener unas buenas relaciones, acercamientos con quien puede dar crédito y ya, mantenernos, ¿no? Como dice Patricia, cambiar de opción es que el problema es que es una pérdida mayor, o sea, acabar con un sitio también es una pérdida muy grande como para asumirla en este momento, entonces lo que sea que haya que hacer, estamos en el mismo plan, lo que sea que haya que hacer lo hacemos para sobrevivir. Bueno, también agradecemos a Winston Huertas, que está en la conexión con nosotros. Es otro de los empresarios que tiene el país, especialmente en este segmento de los alimentos y bebidas. Wilson, buenas tardes. Wilson, que abre el micrófono, de pronto está hablando. Ahí. Ya regresaremos con... ¿Y de qué empresa es Wilson, Fernando? Ese es un emprendedor que tiene un restaurante en la zona G, se llama el restaurante Cuaca. Tiene también una pasión por los vinos, las importaciones, y maneja muy bien este tema de lo que son las importaciones, y obviamente él tiene los dos papeles, en que es arrendador y también es arrendatario. Entonces nos hubiera gustado conocer mientras se ocupa de su llamada, seguramente que está haciendo en este momento, pero ya estaremos volviendo a conectarnos nuevamente con él. Bueno, pero yo le hago una propuesta. Como venía respondiendo, estábamos escuchando a Patricia y a Gustavo. Yo creo que el doctor Páez quería decirles algo, porque ellos acaban también de dejarnos algunos temas ahí en el aire, de plantearnos algo. Doctor Páez, ¿usted iba a decirles algo a ellos? Pues definitivamente, como lo veníamos manifestando, la única solución, no la única, la solución más conveniente es que todos tratemos de llegar a un acuerdo amigable. Definitivamente en estos momentos un proceso judicial pues en nada soluciona los inconvenientes, y si definitivamente no se puede llegar a una renegociación del canon, una condonación o una disminución, pues, y si el negocio ya no es rentable, pues buscar una solución para tratar de devolver el inmueble al arrendador y tratar de pagar lo menos posible a título de cláusula penal en la medida que sea procedente. Entonces, pues, esa sería, pues, como la recomendación para todo el mundo, porque, pues, adicionalmente, con la rama judicial está suspendida en su gestión. Yo creo que con todo esto que ha pasado, lo que van a ver en este momento son incumplimientos contractuales, no solamente de arrendamiento, sino de todo tipo, porque las importaciones, todo está con un traumatismo impresionante. Entonces, lo mejor es que tratar de que todo el mundo busque cómo soluciona sus diferencias dentro de la autonomía de la voluntad, tratando de también entender que las pretensiones de la contraparte también son, pues, por lo menos legales. No sabemos si justas o no, pero por lo menos en la contraparte le está exigiendo el cumplimiento de un contrato. Entonces, lo mejor es tratar de buscar una solución entre las partes, y si no puede entre las partes, tratar de buscar un tercero que sea un centro de conciliación, que de pronto, con una perspectiva de buscar una solución, le sugiera cuál es la mejor fórmula de arreglo. De pronto un tercero que es ajeno a la situación de cada parte pueda buscar o persuadirlos de que lleguen a una solución amigable.
Bueno, yo quería decirles algo y es que Ricardo Valencia, un oyente, un seguidor hace muchos años, vive en Suba y tiene su empresa en Suba, su local comercial. Dice que hemos hablado bastante de quienes toman en arriendo un local, ¿cierto? Pero que hemos hablado poco, doctor Páez, de los propietarios de esos locales y él se refiere a que si el arrendatario no, o el arrendador, ¿no? No, el arrendatario no le paga, ¿sí? La persona que toma en arriendo su local, entonces, ¿hasta dónde pueden llegar? Que está muy preocupado con ese tema y que le parece importante también como que les demos unos tipsitos o como que les aportemos algo a los propietarios también de esos locales que están preocupados y que están muy afectados. Sí, evidentemente aquí no tenemos la opinión de un arrendador, pero les contaba con anterioridad, estos contratos son bilaterales, que quiere decir que hay dos partes y que cada uno tiene un interés legítimo de cobrar o de exigir el cumplimiento del contrato. El arrendador, si no llega a un consenso con el arrendatario, antes de la emergencia tenía los mecanismos legales para exigir el cumplimiento del contrato. Entonces, lo que le queda de solución es, si no puede llegar a un acuerdo de pago con el arrendador, si el arrendatario no le puede pagar, el arrendatario puede restituir el inmueble voluntariamente y el arrendador mirar qué hace con su inmueble. Pero si adicionalmente el arrendatario no devuelve el inmueble, lo que le queda pendiente es iniciar un proceso de restitución ante un juez civil del domicilio del inmueble, que es el que conoce de ese proceso. Entonces, los mecanismos legales están para todos. O sea, la emergencia no suprimió los derechos de los arrendadores desde el punto de vista a poder restituir sus inmuebles, sino simplemente los suspendió hasta el 30 de junio del 2020, más por un tema de salubridad que por un tema de impedirle ejercer su derecho como arrendador. Entonces, el arrendador tiene todos los mecanismos de cumplimiento del contrato que estaban antes de la declaratoria de emergencia. Entonces, antes de la emergencia, los arrendatarios tampoco podían pagar, por la razón que fuera, porque el negocio no fue rentable, porque no quiere pagar. Entonces, ¿qué existía? Pues el arrendador iniciaba una restitución del inmueble y una acción ejecutiva de cobro en contra del arrendatario para recaudar las sumas de dinero. Entonces, sí tiene un mecanismo legal. Lo que pasa es que pues, es un poco más largo y más dispendioso, pero tiene una salida legal que le ampara su derecho como propietario del inmueble. ¿Cuál es el inconveniente que hay ahorita? Que no sabemos la rama judicial cuándo va a empezar a funcionar. Te quedaste sin sonido, Marta. Aquí estoy. Doctor Páez, ya. Doctor Páez, definitivamente la situación no es fácil, hay que buscar el arreglo más amigable y conveniente para las partes. Es difícil el momento que se vive. Usted propone unas cosas, los señores empresarios están dispuestos a continuar adelante con sus negocios. ¿Qué podemos hacer de pronto desde el punto de vista legal para procurar que no haya esa desbandada de entrega de locales que se supone por muchas personas va a existir después del 30? O sea, de pronto, para no repetir lo mismo, definitivamente es lo que veníamos hablando, es buscar un consenso. Como lo planteábamos, pues, Patricia y Gustavo deben ser mucho más expertos en ese tema. Los arrendamientos se calculan con base en los ingresos. Básicamente es como casi siempre se calcula una renta. Entonces se pueden buscar soluciones, ampliar el canon de arrendamiento, porque los arrendadores también tienen un argumento que dicen, cuando el restaurante era muy exitoso y hacían fila para entrar los comensales, tampoco les pedimos el aumento del canon. Entonces el arrendador también dice, ¿por qué ahorita que hay una crisis, por qué no me quieren pagar? Pues que los socios pongan dinero de su patrimonio, capitalicen la sociedad y traten de cumplirme el arrendamiento. Entonces hay algunos negocios que han dicho, bueno, le reduzco el canon, revisamos en un año qué vamos a hacer, cómo van las ventas y volvemos como a condiciones normales, ampliemos el plazo y digamos que eso ya depende de la creatividad y la buena voluntad de cada parte. Entonces, como les digo, el tema es muy, muy traumático porque cada quien busca la protección de sus intereses legítimamente, porque es tan legítimo la reclamación del arrendatario como tan legítima la del arrendador. Entonces, ¿qué opción nos queda? Buscar una solución definitivamente. Es la invitación que nosotros hacemos como abogados y no requieren ir al centro de conciliación, requiere que se pongan de acuerdo entre ellos mismos y
y redacten un otro sí. Y es básicamente media página la que tienen que buscar la solución. Pero si no pueden, pues traten de buscar un tercero que trate de buscarles una solución a su inconveniente. Sí. Y si no pueden buscar el arreglo, pues les toca que un tercero que sea el juez les defina quién tiene la razón. Si el arrendador tiene derecho a cobrar el 100% del canon durante esta crisis, o pueden exonerar al arrendatario de pagar, o adicionalmente puede reducir el canon. Pero eso ya le toca a un juez, a través de un proceso judicial, el que se encarga con las pruebas de determinar quién tiene la razón. Sí, señor. Y ese otro sí que se hace en el contrato toca lógicamente llevarlo ante un notario, legalizarlo, ponerlo de forma, ponerlo formal para que quede legal ante la ley, pues ante todos. Como decía Marta, en el caso inicial, cuando el contrato de arrendamiento es verbal, pues pensaría uno que solamente con la voluntad podría modificarse, pero eso se vuelve un inconveniente después en un tema interpretativo. Como hace todo el mundo es firmar un otro sí, no requiere autenticación ante notario. La autenticación es más porque de pronto las partes les gusta por costumbre tener su contrato autenticado, pero el contrato de arrendamiento no requiere ninguna autenticación de las firmas para que sea válido. Con la sola firma puesta en un documento, y las condiciones de modificación del contrato son suficientemente vinculantes para hacerlo cumplir en el futuro. Y Patricia, ¿cómo ves esa situación del otro sí? ¿Lo haría? ¿Estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con los arrendadores para ese otro sí? Claro, o sea, yo pienso que todo lo que sea un arreglo, pues uno debe estar de acuerdo. Yo pienso que este proceso, digamos que mi consejo, esto viene por etapas y por fases. A veces nos equivocamos pensando que solamente los arrendatarios somos aquí las víctimas, no nos ponemos también del otro lado que somos los arrendadores. Entonces yo pienso que en primera instancia uno tiene que acudir a su arrendador y en buenos términos llegar a arreglos y a términos que sean en primera instancia fáciles. De repente ese primer arreglo pasa un mes y deja de ser un buen arreglo. Entonces por eso digo que esto, lo primero que tenemos que hacer es llegar y comunicarnos no como víctimas, porque aquí todos en este momento, pues mañana todos vamos a ser más pobres. Nadie se va a enriquecer. Yo pienso que negocios que en este momento, pues sí habrá algunos que se estén beneficiando de esta situación, pero la mayoría estamos en una misma situación. Entonces pienso que lo que primero debemos hacer es acudir en buenos términos a los arrendadores para llegar a una conciliación en donde sea algo real. Yo me puedo mover hasta un 10%, un 20%, de repente el arrendador dice, no, yo no le puedo bajar al 50% porque también tengo un tema con los bancos, tengo unos pasivos, pero también hay unos arreglos para ese arrendador en donde también él puede llegar a unos periodos de gracia que todos los estamos viviendo. Entonces pienso que ese es el primer paso, ese es llegar a esos arreglos y esas conciliaciones. Luego ya pasarán los meses y seguramente si como empresa no nos podemos mantener, que eso es lo que estamos tratando de hacer, mantenernos, sobrevivir, como decía Gustavo también, pues ahí ya tenemos que llegar y hablar con ese arrendatario y decirle, finalmente no me puedo mantener, finalmente no te puedo pagarle el 50%, y ahí poco a poco tenemos que ir agotando los recursos de conciliación. En la medida que ya tengamos que acudir a un tercero, pues se nos vuelve todo más costoso para todos. Entonces, mi llamado sí es a que seamos conscientes tanto de un lado como del otro, para no tener que llegar a un tercero, que me perdone el doctor Páez, porque pues ahí le estoy diciendo no acudir a su consejo, que pues también de eso vivimos todos, pero pues sí pienso que es como la medida, paso a paso tenemos que ir agotando los recursos, pero no podemos pensar que somos solamente víctimas. Si mi negocio de alguna manera yo lo puedo abrir y puedo vender un 20% y puedo hacer que esa persona que me arrendó el local también pueda recibir un ingreso, así sea mínimo, pues estoy haciendo que la economía se mueva, estoy haciendo que las cosas como que se mantengan en la medida que podamos ir llegando cada vez más cerca a ese momento que todos esperamos que se llegue a abrir todo esto. Entonces es como mi consejo, porque no hay una receta exacta, no hay una medida, no hay un consejo, no hay nada. Aquí tenemos que acudir a la conciencia de cada una de las personas que intervienen en un acuerdo. Cierto. Completamente de acuerdo, Patricia, de eso se trataba. O sea, como les decía al comienzo, lo ideal es que las partes inicialmente se pongan de acuerdo entre ellos. Ellos no requieren colaboración de nadie más allá de que su voluntad. Creemos que esa es la mejor solución, o sea, que las partes de mutuo acuerdo solucionen sus diferencias, que eviten involucrar a terceros, porque el tercero pues no tiene la sensación de primera mano de lo que está pasando, pero
Definitivamente nuestra posición es que tratar que las partes solas traten de buscar y, como lo decíamos, con un otro sí solucionan sus diferencias. Y como lo manifestábamos, no requiere más allá que la voluntad firmar y no requiere ninguna formalidad de hacer una presentación personal de firmas. Y eso es lo que invitamos a las partes. Cierto, sí, señor. Bueno, yo tengo aquí una inquietud. ¿Qué pasa? Dice la persona, si tengo una póliza que ampara el contrato de arrendamiento, la aseguradora se puede negar a pagar. Dice que qué pena, pero que acaba de llegar hace unos minutos y que no sabe, doctor Páez, si usted ya había abordado ese tema, pero que por favor necesita que si ya se habló, se le repita. El tema del seguro, como lo hemos manifestado antes, el contrato de seguro es un contrato de trasladar un riesgo a un tercero, así como cuando uno toma una póliza para amparar la vida, que si usted se muere pues por causas naturales o accidentales, la póliza paga ese siniestro, paga por ese riesgo. En el caso de arrendamiento pasa exactamente igual. Lo que hace la aseguradora es, cuando acepta asegurar el contrato de arrendamiento, lo que acepta la aseguradora es pagar el arrendamiento en caso de que el arrendatario no se encuentre en condiciones de realizarlo. Entonces, la aseguradora cobra una prima por ese servicio. La aseguradora no lo hace gratis porque es una actividad comercial que hace regulada. Entonces, el arrendador puede legítimamente cobrar el canon de arrendamiento a la aseguradora. La aseguradora tiene dos caminos. Uno, o manifiesta que no lo paga, porque podrá también alegar una fuerza mayor, un caso fortuito, una teoría de la imprevisión de los contratos. Pero por el patrimonio de las aseguradoras, ellas pueden cumplir y las aseguradoras son solventes para atender ese tipo de requerimientos. ¿Cuál es el inconveniente que hay? Que la aseguradora, cuando se toma la póliza, no quiere decir que si el arrendatario no paga, ellos pagan y el arrendatario queda exonerado del pago. Lo que pasa es que la aseguradora va a cobrar al arrendatario. Entonces, en esa medida, lo que hace el arrendatario es cambiar de acreedor y la aseguradora pues va a hacer uso. Algunas aseguradoras solicitan como garantía un CDT, un pagaré con socios, diferentes garantías, y al final del ejercicio la aseguradora va también a repetir contra ese arrendatario y contra sus codeudores y contra sus garantías. Entonces, ahí lo que están es cambiando el problema, el arrendatario, ahora en cabeza de la aseguradora. Entonces, si hay un consenso en el contrato de arrendamiento donde el arrendador haga una condonación, pues la aseguradora también va a tener una posibilidad de pagar menos y va a tratar también de poder buscar un arreglo con su tomador de la póliza. Entonces, miren que en este caso donde hay un tercero, que es una aseguradora que tiene una capacidad económica más que cualquier comerciante por su patrimonio, porque los patrimonios de las aseguradoras son bastante grandes, porque por exigencia son grandes, también tienen el inconveniente de que si todos los arrendatarios dejan de pagar y están asegurados, pues también entran en dificultades económicas. Entonces aquí lo que todo el mundo le interesa es que los negocios continúen con su dinámica, para que todo el mundo se vea lo menos afectado. Lo que yo le entiendo, doctor Páez, a Patricia, es que va a haber un cambio en la relación entre el arrendatario, el arrendador, a partir del 30, porque van a tener que estar negociando constantemente, no solo los costos, sino los plazos y todo lo que tenga que ver con el arriendo. A mí me parece que esa posición es muy acertada, que tengan una interacción directa. Me parece, no lo he visto desde esa perspectiva, pero me parece muy importante que sí estén revisando el contrato permanentemente, porque como dicen, de pronto los domicilios funcionaron en un éxito, de pronto dice, pues también le puedo pagar el arrendamiento en su integridad. Lo que se trata es no tratar de que por efectos de la crisis también se perjudica al arrendador. Yo conozco un caso que es muy diciente, es una compañía que se dedica a vender al mercado, de esas que están famosas hoy en día, pidiendo reducción del canon. Y uno dice, si a alguien le está yendo bien en estos momentos es al que vende mercado, porque todo el mundo compraba y compraba, o los que venden productos de aseo. Entonces, en estos casos, la posibilidad de revisar el contrato de arrendamiento mes a mes o cada 15 días es perfectamente válido, porque el arrendador y el arrendatario se ponen de acuerdo y no necesitan la intervención de ningún tercero. Y esa fórmula me parece muy importante, porque es una forma de tener una retroalimentación de cómo va evolucionando. Y como decíamos desde el comienzo, al final el canon de arrendamiento es un gasto del negocio que está calculado. Entonces, esa es una fórmula
que me parece muy, muy importante que implemente, y es revisar constantemente el contrato de arrendamiento, y si todos los meses quieren llegar a un acuerdo de reformar el contrato en su canon, todos los meses lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Es cierto. Sí, eso es muy claro, además que se nota que aquí no puede haber doble jaque mate, ¿no? Exactamente. Sería imposible que perdieran los dos. No van a perder los dos de pronto, ¿Sí? creería yo. Eso en esta crisis nadie va a salir fortalecido. Todo el mundo va a tener que llegar a un consenso. Todo el mundo tiene que llegar a un consenso porque pues la economía se desacelera, todo el mundo pierde, ¿no? Sí, señora, sí tiene la razón. Yo lo decía porque perder los dos es que tanto pierde el arrendador porque pues pierde al arrendatario, o sea, queda con el local desocupado, el arrendatario queda sin para dónde irse. Entonces sería un doble jaque mate en ese sentido. Nosotros decimos que los acuerdos entre las partes son buenos cuando juntas quedan inconformes. Si el arrendatario queda inconforme con el arreglo y el arrendador también, eso quiere decir que fue un buen arreglo. Sí. Bueno, yo quería agradecerle, para ir concluyendo, al concejal Rolando González, a Patricia de Alagua Patos, que también nos encanta. A mis hijos son unos, asiduos clientes, mi querida Patricia. Y Osaka ni se diga, le iba a mencionar un plato aquí que es el favorito de mis hijos, pero bueno. Sí. Y la lucha que también es espectacular. A mí me gusta más eso. Por favor. Y la chicha morada es lo máximo allá en la lucha. Yo soy fan pero de bueno, de la agradeciéndoles a ustedes, sí, agradeciéndoles enormemente por sus aportes, por dedicarnos este rato a hablar y que otros empresarios que también han tomado en arriendo sus locales, pues tengan la oportunidad de escuchar esta conversación. Entonces, pues agradeciéndoles de verdad, de corazón, todo esto que nos han compartido, que nos han contado, cómo les ha ido con su experiencia en este momento de la pandemia y pues cómo han estado defendiéndose, reinventándose, y como digo Alfonso, hay que recurrir hasta la resiliencia para lograrlo salir adelante. Yo pues les agradezco enormemente. Yo sé que Fernando Rincón, el director, que ha tenido como unos problemas de internet, de conectividad o algo, también Alfonso Aya, pues que sabe tanto de estos temas de economía y de temas de empresas, de pymes, en fin, muchísimas gracias. Pero doctor Páez y Lina, ¿qué nos queda faltando? Y como decimos nosotros en el magazine de la radio, en el tintero, ¿qué se nos está quedando? ¿Qué no hemos tocado y qué ha faltado abordar, comentar y hablar sobre este tema? Doctora Lina, su opinión. Yo creo que básicamente lo que habíamos hablado era el tema también de las cuotas de administración. Creo que es un tema que no se tocó. Uy, sí. De acuerdo. Y que es importante que se solvente, porque digamos también no se modifica, no es que los arrendatarios tengan la posibilidad de no pagar, tienen que seguirla pagando, sino que lo que también el decreto menciona es que no se pagan los intereses de mora. Pero es una cosa que también es importante aclarar porque mucha gente tenía esa inquietud con respecto a sus pagos de cuotas de administración, que siguen causándose. Además que no hay que cultivar la cultura del no pago, hay que cultivar la cultura del pago y que con la cuota de administración todos van a ganar. Así es, y es que digamos que las medidas que se han adoptado a través de los decretos que ha expedido el gobierno son medidas transitorias que buscan ser un paliativo efectivamente con respecto a lo que está pasando, pero como usted dice, no pueden tomarse como medidas para generar una cultura de no pago cuando usted sí puede hacer el pago. Si usted puede hacer el pago, pague, ¿cierto? Porque en la medida que usted pague y todos dinamicemos la economía, pues las cosas van a mejorarse de manera mucho más expedita, pero creo que es una cosa que sí era importante aclarar con respecto a los temas de los arrendamientos. ¿Algo más, doctor Páez? No, pienso que abordamos todos los temas que podían pasar en una conversación de esta naturaleza. Sí, a mí ese tema o ese nombre de amigable componedor me encanta. Todo lo que sea conciliar, sentarnos, traer el problema que tengamos sobre la mesa y pues bueno, aportar cada uno desde lo suyo
para buscar como la salida o la resolución de un conflicto, me parece maravilloso. A mí me parece muy importante lo que usted decía también, y es que es mejor llegar a un arreglo, ¿no? Debemos llegar a un acuerdo amigable. Usted lo ha dicho varias veces hoy en esta conversación. Así es. Sí, Entonces, Pues, pues, definitivamente esa, y como le manifestábamos, las partes pueden solucionar sus diferencias sin necesidad de terceros. O sea, es un tema que me parece bien importante ese punto de revisarlo mes a mes, que creo que es la mejor forma de estar enterado de lo que está pasando y cómo va evolucionando, y esperemos que todos salgamos de la mejor manera pues de este inconveniente que no esperábamos que nos fuera a pasar ni por ningún lado, porque al final veníamos relativamente teniendo una vida tranquila. Entonces, pues definitivamente esperemos que esto no, todo el mundo salga lo mejor librado posible. Y pues a ustedes que son comerciantes les deseamos la mejor de las suertes y que les vaya muy bien en sus negocios y en sus nuevos, yo no creo en el concepto de reinvertirse, como decían, en los nuevos negocios que están planteando. Me parece que por ahí es la situación, y ese es el reto que tenemos todos, de tratar de colaborar en lo que podamos y pues por lo menos tratar de solucionar el problema que cada uno pueda hacerle a cada uno, pagarle a sus empleados en la medida que se pueda, y tratar de una u otra manera pues buscar cómo todos salimos adelante, porque en la medida que todos salgamos adelante pues la economía crece y seguimos pues teniendo una dinámica de una mejor convivencia y un mejor futuro para todos. Sí, señor. Además, pues, así como las cosas, todo indica que esto se demora, ¿no, doctor Páez? Entonces es posible. Ahí está ladrando Lola, dice que necesita atención. Entonces es posible que no se alargue, que se demore un poco más, que no podemos caer en desesperación. Y lo que decía Patricia de Alagua Patos, pues sí, estamos aprendiendo, y ella dice que está nuevamente en el colegio. En el colegio. Y hay cómo salir adelante, y la famosa palabra de todos estos 3 meses. Reinventarse. Reinventémonos, hagamos reingeniería. Entonces seamos creativos, y qué importante de verdad escuchar a estos empresarios que lo están viviendo también en carne propia. Todos lo estamos viviendo, pero ellos que le están apostando y tienen un número grande de empleados, pues bueno, qué bien, de verdad, muchísimas gracias. Hay una cosa adicional, y es que yo creo que si todos ponemos como nuestro granito, y como ustedes haciendo nuevamente énfasis en el tema de la conciliación, es que si se logra concertar las cosas entre las partes, pues yo creo que también la economía es más presta a dinamizarse, ¿no? Si digamos ninguno quiere ceder, si ninguno quiere transar, pues nos vamos a caer en un punto de estancamiento que tampoco nos va a permitir avanzar, porque en la medida en que usted no logre negociar con su arrendador o su arrendatario, ninguna de las partes, esto se va a estancar mucho y el proceso de recuperación se va a demorar mucho más. Entonces, sí es importante instar a las partes a lograr ese tipo de acuerdos. Es cierto. Bueno, Fernando está por muchísimas gracias a todos. Sí. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestros oyentes también. Hemos tenido algunos problemas en la parte técnica para retransmitir nuestro Facebook Live, pero a nuestros oyentes, los que estaban conectados al comienzo, tengo que decirles que la reproducción, porque esto está quedando grabado en el Zoom, vamos a retomarla y mañana se la vamos a presentar a través de este canal del Facebook Live a nuestros oyentes como un ofrecimiento, porque este es un material de consulta que no solamente va a ser para hoy, sino lo van a tener que consultar durante toda esta época de pandemia, y que con estas herramientas pues creo que nos vamos a estar ilustrando muchísimo. Así pues que tengo que agradecerles al señor concejal de Bogotá, señor Rolando González. Rolando, ¿ya fue? Sí. ¿Ya? Bueno. Ya. A Leonardo Sicar. Leonardo Seca, que miembro de la Junta Directiva con de su la... nuevo look. Bueno, me quedaron aquí muchísimas preguntas, porque yo tenía preguntas de gente que me estaba escribiendo a través del correo y del WhatsApp, pero no las podemos desarrollar. Entonces, creo que esto me ¿Por qué? para hacer Una. Señora. Doctor Páez, la última, la de ir. Señora. La última. La última pregunta. ¿No hay más? Está relacionada. Obviamente existe preocupación por el IVA. ¿Cómo me dices? La del IVA. ¿Qué va a pasar con los IVAs en los cánones? Los únicos que en este momento están son los de, pues la norma pone unas condiciones, pero para hacerlo simple,
el mes de junio y el mes de julio están exonerados del pago del IVA. Creeríamos que sí deberían de extender un tiempo adicional, por lo menos en lo que queda del año, porque pues eso sí encarece pues en 19% el arrendamiento, que eso al final pues sí, llegan a los impuestos y los impuestos se supone que los redistribuyen a todo el mundo, por lo menos ese es el postulado general del impuesto, que a veces no pasa, es diferente, pero de pronto es mucho más eficiente exonerando el IVA al arrendatario, y ese dinero pues a la final se ve reflejado porque se invierte en nóminas y en funcionamiento en general del establecimiento de comercio. Doctor Carlos, muchísimas gracias. También a la doctora Lina, mil gracias por su atención, su respuesta, su dirección, y obviamente fue la coordinadora de todo este proyecto, porque detrás de esas cámaras están las manos de ella ágiles, mirando cómo están los personajes, los que están escribiendo. Bueno, una persona muy diligente. Y también a la Guapatos, Patricia, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Espero que estas herramientas al menos den una luz para lo que tiene que suceder en esa pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, ¿Y cómo hacemos para buscar ¿cómo se llama? ¿Compañía Páez Martín Abogados? Sí. En www.paezmartin.com. Ok. ¿Y en Twitter? @PáezMartín Abog. Y Facebook Abog. también de la misma manera nos encuentran. En LinkedIn también. Y bueno, pueden consultarnos ahí cualquier de sus inquietudes con respecto a este y muchos otros temas que actualmente tienen tanta relevancia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Arrendadores, los nuevos retos de los arrendadores y de los arrendatarios en el marco del COVID-19, con el abogado Carlos Páez y con Lina María Franco. Muchísimas gracias, Magazine de la Radio Talento en Radio. No sé, Alfonso, a Fernando, ¿qué les queda en el tintero sobre este tema? No, quedan cosas muy claras, y es que la mejor solución es la concertación. Aquí no hay que buscar otras cosas. Y pues como dice Patricia, como dice Gustavo,